Acompáñanos a recordar al hombre que le creyó a Dios. De lunes a viernes, aquí en Yada Visión, lo que Dios quiere que veas. Quiero invitarles ahora, mis hermanos, a que abran sus Biblias en el capítulo 24 del Evangelio según San Mateo. Vamos a leer esta mañana los versículos del 6 al 8. Mateo capítulo 24, versos 6 al 8. ¿Lo tienen todos? Capítulo 24 de San Mateo, versos 6 al 8 dicen: Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolor. Hace 8 días, Dios, amados hermanos, me inspiró un mensaje basado en un incidente bélico que está ocurriendo en nuestros días. Los medios, y quisiera que miraran para acá, los medios noticiosos nos han estado informando, amados hermanos, creo yo, de una forma abundante con relación a este conflicto, y lo han hecho con la intención de mantenernos informados de la evolución de los acontecimientos en esa parte, en esa región del mundo, como también de la tragedia que viven estas naciones, y pienso yo, y crear en nosotros conciencia del sufrimiento que provocan estas acciones, que son derivadas precisamente de actitudes intransigentes adoptadas por los seres humanos. Dios, precisamente, hace 8 días, estando en el servicio de las 5 de la tarde, no predicó hermano Rafael, estando sentado por allí en esa área, Dios habló a mi corazón y me inspiró el mensaje que les voy a compartir en esta mañana. Digo, me lo inspiró porque en la mañana cuando ustedes vinieron yo les hablé sobre que había sentido el deseo de hablar sobre esto, pero estando escuchando al hermano Rafael, recibí con claridad la inspiración del Señor del mensaje que les voy a compartir esta mañana, y lo voy a hacer bajo el tema: el mensaje de una guerra cruenta para la iglesia de hoy. El mensaje de una guerra cruenta para la iglesia de hoy. Repitan conmigo el tema: el mensaje de una guerra cruenta para la iglesia de hoy. Una vez más, el mensaje de una guerra cruenta para la iglesia de hoy. Yo encontré, hermanos, el Señor me dio esto. Me dio que esta guerra de los Balcanes contiene 3 mensajes para la iglesia de hoy. Primero, tiene un mensaje de carácter evangelístico. Segundo, tiene un mensaje de carácter espiritual. Y tercero,
tiene un mensaje escatológico. Qué importante es que nosotros, como les decía a ustedes hace algunas semanas atrás, qué importante es que como iglesia tengamos el espíritu profético moviéndose en medio de nosotros. Qué importante es que tengamos el don profético de Dios para poder entender y conocer las sazones de los tiempos, para que podamos saber exactamente qué y por qué están sucediendo las cosas de las cuales nosotros estamos siendo testigos. Cosas que afirman que nuestro Dios es un Dios que tiene todas las cosas bajo su control y que en medio de todo lo que está ocurriendo, Él está haciendo que las cosas converjan y se encaminen hacia la realización de los grandes propósitos de Dios. Bendigan a Dios pues entonces. Fuerte ese aplauso es para el Señor. Muy bien. Con respecto al mensaje evangelístico que encontramos en esta guerra, el Señor usó este pasaje, Hechos 16, 9 y 10, para este punto. Dice en Hechos 16, 9 y 10, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciéndole: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos ¿qué cosa? El evangelio. Oiga lo que le voy a decir. En esta edición de este periódico nos muestran la posición geográfica del lugar donde se está dando este conflicto. Y hermanos, cuando usted toma este mapa y lo compara con los mapas bíblicos, usted va a encontrar, mi amado hermano y hermana, que los Balcanes, lo que se conoce como los Balcanes, es nada menos que la tierra de Macedonia. Si usted toma un mapa en cualquiera de las Biblias que ustedes tengan, ustedes por ejemplo pueden ver aquí en su Biblia, pueden ver por ejemplo cuando Pablo hizo los viajes misioneros. Ustedes pueden ver aquí en su mapa, hermanos, que estas áreas de Europa estaban organizadas en provincias. Y aquí en esta área tenemos la provincia de Tracia, la provincia de Macedonia y la provincia de Acaya. Cualquiera de ustedes que tome un mapa bíblico y compare con el mapa actual de esos lugares en Europa, va a encontrar que tanto los lugares que se mencionan hoy, donde hay conflicto, exactamente estaban en esta provincia, en la provincia de Macedonia. Y oigan esto, cuando el apóstol San Pablo está realizando su segundo viaje misionero, él está intentando, según lo dice Hechos 16, ir hacia algunas regiones en Asia. Pero el Espíritu Santo le dijo: no, y no. Y luego dice la palabra que el Señor le da en una visión de noche a Pablo, la visión de un varón macedonio que viene y le dice a Pablo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Oh, yo siento la presencia de Dios. Denle gloria a Dios pues. Óigame. Usted encuentra que los Balcanes, geográficamente hablando, está ubicada precisamente en esta región de donde Pablo tiene una visión. Y esa visión vino de Dios, porque él dice: entendí que Dios nos llamaba para que fuéramos a esa provincia a llevar el evangelio de Jesucristo. Bendito sea el nombre de Dios.
Hermanos, Dios quiere que veamos estas regiones como regiones que deben ser alcanzadas para el reino de Dios. Por eso nosotros no podemos pasar. Solamente que seamos demasiado insensibles. Aquí dicen conmovedor. Hermano, es conmovedor ver a un hombre llorando junto a su hijo. Un hombre adulto llorando junto a su hijo por la situación de miseria y de dolor que están viviendo. ¿No le parece que es conmovedor ver a un hombre llorar? Hermanos, ¿no les parece a ustedes que es conmovedor ver a una mujer llorando con su hijo, su hijito tomándose una Pepsi-Cola y un jugo? ¿No le parece a usted que es conmovedor y es triste ver estas imágenes? Es de gente que está allí. Por eso el Señor me decía que esta guerra tiene un mensaje evangelístico para nosotros. Ahora, si usted va a la Biblia, va a encontrar que esta región, la región de Macedonia, es una región que fue evangelizada por la iglesia primitiva. Usted puede estudiar en su casa, no le pido que lo haga ahora. En su casa, por ejemplo, puede leer los capítulos 16 y 20 de Hechos, y ahí va a encontrar que en esos capítulos se nos habla del segundo y tercer viaje misionero de Pablo, y la palabra nos enseña que en ese segundo y tercer viaje Pablo estuvo predicando precisamente en la provincia de Macedonia. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Escuchen esto que les voy a decir. Ustedes tienen en sus Biblias 2 cartas. No, son 3. Filipenses y primera, segunda de Tesalonicenses. Si usted toma un mapa bíblico, Filipos y Tesalónica eran 2 ciudades que estaban justamente en la provincia de Macedonia. Lo que quiero decir con esto es que Filipos y Tesalónica son 2 lugares que pertenecieron en aquel entonces a la provincia de Macedonia. Y hermano, en esos lugares se establecieron 2 florecientes iglesias. Es más, si usted toma un mapa, cuando Pablo se encuentra viajando o iniciando su segundo viaje misionero, usted encuentra que Pablo está en el lugar de Troas. Troas es en el Asia. Ahí fue donde el Señor le dio esta visión. Y cuando usted ve el mapa y oye que dice pasa Macedonia y ayúdanos, usted encuentra, hermano, que está de por medio el mar Egeo, hermana, y entonces se da cuenta que Macedonia ya está al otro lado, en otro continente. Ya no es el continente asiático, sino el continente europeo. Y el primer lugar donde Pablo y Silas ponen sus pies es precisamente Filipos. Y Filipos se convierte en la puerta de entrada para la evangelización de la Europa de aquel entonces, continente donde estaba nada, ni más ni menos, hermanos, que Roma, la capital del glorioso imperio romano, que en aquel entonces era la señora y la dueña del mundo conocido de aquel entonces. Yo creo que cuando Pablo dice en sus cartas, se me ha abierto una puerta, está hablando de la experiencia que tuvo cuando va a Europa. Óigame lo que le estoy diciendo. Macedonia se convierte en la puerta de entrada para la evangelización de la Europa de aquel entonces. La Biblia nos enseña que Pablo estuvo cuando menos predicando en esta provincia, cuando menos estuvo en Filipos, Anfípolis,
Estuvo también en Apolonia, Tesalónica y Berea. 5 ciudades de esta provincia de Macedonia. Filipos, Anfípolis. ¿Qué otro lugar dije? No, ¿qué otro lugar dije antes de Berea? Apolonia, Tesalónica y Berea. 5 lugares registra la palabra del Señor que fueron precisamente durante estos viajes de Pablo, ciudades donde Pablo predicó el evangelio. Y ya dije, y en algunas de estas ciudades la escritura dice, se establecieron iglesias. Esto aconteció más o menos en el año 51 de la era cristiana. Yo quiero que usted me acompañe. Le voy a leer 2 textos. En Filipenses 4:15, Pablo le dice a los hermanos de Filipos: y sabéis también vosotros, 4:15 dice: oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1. Pablo le dice a esta iglesia esta verdad. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor. Óigame, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. ¿Me están oyendo, hermanas y hermanos? Esta región que tiene conflictos ahora nos muestra la palabra de Dios, que fue una región que fue evangelizada por las iglesias que ahí fueron fundadas. Y las iglesias de esa región se identificaron a tal grado con la obra de Dios, que fueron generosas invirtiendo de sus recursos en la obra de Dios. Hermano, usted y yo no podemos ser insensibles al dolor que está pasando esa gente. Hay un mensaje de Dios para nosotros ahora. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y bienaventurados los que son sensibles a la voz del Espíritu de Dios y están orando por esa gente, están clamando por esa gente, están pidiendo por esa gente. Ahora, hay algunos datos actuales que me sacudieron fuertemente. Primero, la población de esta provincia actualmente es una población mayoritariamente musulmana. ¿Me está oyendo? Según una agencia misionera, tengo yo el dato allí, el 99% de la gente que habita en esta región es gente que profesa el islamismo. Son musulmanes de fe. ¿Qué pasó con las iglesias prósperas de Tesalónica? ¿Qué pasó con las iglesias prósperas de Filipos? ¿Qué pasó con la predicación que se ve en esos lugares que ya mencioné? ¿Qué pasó? Oiga esto que le voy a decir todavía más. Menos del 1% son cristianos en esta región. Menos del 1%, porque hay otras religiones que se creen ahí y se practican, pero cristianos es menos del 1%. Entonces, hermanos, cuando yo establecía estas estadísticas, me pregunté, ¿qué pasó?
¿Por qué perdimos influencia la iglesia cristiana en esa región del mundo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Verdad que es interesante cuando uno está con su corazón abierto al Espíritu de Dios? Se da cuenta usted que en las noticias uno encuentra razones y motivos para estudiar su Biblia, para leerla, buscar a Dios de rodillas y decir: Señor, dame entendimiento en tu palabra, porque estas circunstancias o estas coyunturas nos abren puertas para que nosotros prediquemos el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Muy bien, escúcheme bien, por favor. Le voy a contar qué fue lo que pasó, por qué perdimos influencia. Durante el siglo VI se inició el movimiento musulmán con un auge y un empuje, hermanos, que los llevó a conquistar a los musulmanes con el islamismo, gran parte de lo que era el Imperio Romano. ¿En qué siglo pasó esto, hermanos? ¿En qué siglo pasó, Fernando? Siglo VI. ¿Me están oyendo? Eso dice la historia, en el siglo VI. Y yo mi intención no es venir aquí a dar detalles del por qué los musulmanes conquistaron el Imperio Romano o la mayor parte del Imperio Romano con su fe. No, eso no es mi intención. Simplemente estoy haciendo referencia a un hecho histórico, porque esta gente es musulmán o musulmana. Ahora óigame bien. Las conquistas musulmanas le arrebataron a la iglesia del Señor varios centros cristianos de difusión del pensamiento cristiano, y le voy a mencionar cuando menos 4. Jerusalén, que fue donde se derramó el Espíritu Santo y comenzó la iglesia. Antioquía, que fue la iglesia donde Pablo se lanzó a sus viajes misioneros. Además de eso, también, hermanos, Alejandría en Egipto, que se convirtió en una escuela tremenda del pensamiento cristiano. Y finalmente Cartago. Fueron ciudades que cayeron bajo el poder de los musulmanes. ¿Me están oyendo todavía, verdad? ¿Están despiertos, sí o no? Muy bien. Me interesa que escuchen la palabra del Señor, hermanos, porque ustedes son gente inteligente. Que el mundo se saque ya de su cabeza: ay, los evangélicos son una bola de atarantados. No somos ningún atarantado. Nosotros sabemos exactamente lo que pasó, porque la palabra de Dios dice que hace sabio al sencillo. Y aún sin que usted estudie teología, usted puede conocer la verdad de estas cosas. Lo único que tiene que hacer es abrir su corazón al Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo el que da entendimiento en la palabra y nos ayuda a atar los cabos sueltos de los acontecimientos políticos, sociales y económicos que están sucediendo en nuestras propias narices y que nos dicen que Cristo viene pronto. La mañana viene. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Cristo viene pronto. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ahora, en tercer lugar, desgraciadamente, hermanos, digo desgraciadamente, en el culto de la iglesia en aquella época, hermanos, en la adoración a Dios se introdujeron imágenes. Por alguna razón a los hermanos se les ocurrió comenzar a pintar así en las paredes, por ejemplo, algunas figuras de algún evento de la iglesia.
Comenzaron, hermanos amados, a adornar los templos con imágenes de ciertas cosas que tenían que ver con la historia de la iglesia. Pero óigame, poco a poco esto se fue convirtiendo en un tropiezo para la iglesia. ¿Por qué? Porque de ahí nació la adoración de imágenes o de ídolos. Entonces, hermanos amados, cuando se introdujo en el culto a Dios imágenes, el cristianismo fue tomando una imagen de una religión politeísta, es decir, que era una religión que adoraba a muchos dioses. Y el musulmanismo, entienda usted, el musulmanismo es una religión monoteísta. Ellos no adoran a muchos dioses. Si usted va a un templo musulmán, usted no va a encontrar en un templo musulmán ninguna imagen de nada, solo un lugar abierto para que la gente vaya y adore a Alá, a Mahoma y a todos los que son parte de esa religión. Cuando fuimos a Israel, tuvimos ocasión de conocer algunos templos musulmanes y nos sorprendió, hermanos, óiganme, que los musulmanes no dejan entrar ni mujeres con escotes, ni mucho menos con pantalones. No les permiten entrar así. Le dice, se tapa esos brazos pelados o no entra aquí. O se quita ese pantalón y se pone un vestido correcto o no entra aquí. Mire, qué tremendo. Porque es una religión monoteísta. Entonces, claro, cuando los musulmanes me dicen, no, el cristianismo es una religión politeísta más. Adoran a Sutano, adoran a Mengano, adoran a las 11,000 vírgenes, a San no sé cuánto, a San no sé quién, a Santa no sé cuántas. Alguien dijo en la historia de la iglesia que la fe de los musulmanes se convirtió en una fe fanática. Se hicieron ¿cómo se dice? Fanáticos, ¿no? El fanatismo entró en los musulmanes. Y óigame, y con empuje hacían énfasis en su monoteísmo. Y esto hizo aparecer superior al musulmanismo que el cristianismo. ¿Qué le parece? Diga gloria a Dios, pues. Amén. Y oigan, hermanos, hay un dato más triste también en la historia de la iglesia. Durante esta época, la iglesia del Señor se enfrascó en controversias y fue atacada por errores doctrinales. Y entonces, óigame, los concilios no eran para orar, para un empuje evangelístico. Las iglesias, los ministros, los obispos, los pastores, los ancianos no se reunían para tener compañerismo, sino para discutir doctrina. Que si Cristo era Dios, que no era Dios, que existía la Trinidad. Y comenzaron, hermanos, y eso, óigame, eso amargó a la iglesia. Solamente se reunían para pelear. Por supuesto que eso tuvo su lado bueno para la iglesia, pero no me concierne hablar de eso hoy. Pero óigame, las controversias doctrinales, las grandes controversias doctrinales y las herejías que se levantaron en la iglesia, óigame, amargó a la iglesia. Mientras los musulmanes avanzaban conquistando las ciudades para su fe, los hermanos se reunían en concilios a perder días, semanas y meses discutiendo doctrina. Y salían amargados, peleando unos con otros. ¿Qué ánimo iban a tener de continuar haciendo la obra de Dios? Las controversias y las discusiones doctrinales hizo que la iglesia perdiera su celo y su fervor misionero y evangelístico. ¿Cuántos dicen gloria a Dios?
Hermana, despierte, por favor, no se me duerma. Abra bien los ojos. Óigame. Aquí hay un mensaje para nosotros como iglesia. Mantengámonos unidos en nuestra fe, en lo que creemos. Practiquemos la verdad de Dios tal y como se les ha enseñado. Y no estén discutiendo. Crean la palabra y punto, y se acabó. Porque eso nos va a amargar. Ahora, en el año de 1389, dice la historia secular, los turcos conquistaron la región donde hay conflicto ahora. En el año de 1389, los turcos otomanos conquistaron lo que hoy se conoce como la región de los Balcanes, donde actualmente se está librando la guerra que ustedes ya conocen como la guerra de los Balcanes. Y oigan esto: como producto de la conquista política, es que estamos preguntándonos, pero ¿qué pasó si en esa región se predicó el evangelio? El gran apóstol Pablo. ¿Por qué perdimos 5 centros importantes de difusión del pensamiento cristiano? ¿Por qué? ¿Por qué perdimos influencia en esta área? Entonces, ¿por qué? Por lo que le estoy diciendo. Y entonces, hermanos, junto a la conquista política, los turcos, que son musulmanes de fe, ¿me está oyendo? Hicieron que los habitantes de esta región donde hay conflicto ahora, mayoritariamente se convirtieran al islamismo. ¿Qué año fue, hermanas? 1389. Esta región de Yugoslavia fue conquistada por los turcos otomanos. Los convierten a la fe, mayoritariamente convierten a esa gente a la fe musulmana. Y entonces, por esa razón, actualmente un 99% son musulmanes. Ahora bien, ¿en dónde cree usted que estuvo el fallón de parte de la iglesia? En 2 cosas. Atención. En que hubo un descuido espiritual. ¿Y qué cosa? Y se perdió la visión misionera y evangelística. Hermanos, hermanas y hermanos, si algo nosotros no debemos de perder, es nuestra visión evangelística y misionera. ¿Qué decimos nosotros en la radio que es el día sábado, hermano? ¿Es el día de qué? A ver si escucha usted el programa. ¿Qué decimos en la radio? Que el sábado es ¿qué cosa, hermano supervisor? No, yo no digo eso en la radio. ¿Qué decimos nosotros que es el día sábado? ¿El día qué? Día de misión de No, ni hablar pues los hermanos supervisores. ¿Qué pasa, hermano? ¿Qué es el día sábado, hermana, para usted como líder? Es el día de nuestra actividad misionera y evangelística. ¿Por qué? Porque vamos a llevar a nuestros amigos a oír la palabra de Dios al grupo familiar. Si cultivamos esa visión misionera y evangelística de aquí, Dios va a levantar evangelistas, Dios va a levantar misioneros. Ya les dije hace 8 días, los hermanos David y Efraín, lo dije en el primer culto, fueron a una iglesia de nuestra misión y fueron a compartir
la visión que tenemos aquí. Y el pastor me decía: gracias, hermano Vicente, por haberme permitido a los hermanos coordinadores venir a enseñarnos. La iglesia está bien motivada y estamos entusiasmados. ¿Por qué? Porque nunca debemos de perder nuestra visión misionera ni evangelística, porque el día que la perdamos, el diablo nos va a avanzar y nos va a quitar lo poco que hemos logrado para la gloria de Dios. Denle un aplauso al Señor, pues. Ahora, la pérdida de la visión viene como producto de descuidos espirituales. Y hermanos, cuando nos comenzamos a descuidar espiritualmente, comenzamos a tratar de justificar nuestras actitudes diciendo: pero mire, hermano, allá enseñan así, pero mire, hermano, aquí en nuestra iglesia dicen que es así, pero allá dicen que es así. Hermano, no nos metamos a discusiones doctrinales, porque eso no nos va a beneficiar. No entremos en controversias. Amén. Sujetémonos a la palabra que aquí predicamos. Amén. Abracemos la fe que nos ha sido dada y proclamémosla convencidos de que es la verdad de Dios. Y no permitamos que nuestra vida espiritual se descuide, porque entonces vamos a perder, ¿qué cosa? La visión misionera y evangelística. ¿Saben una cosa, hermanos? Yo tengo fe de que Dios va a levantar de ustedes evangelistas. ¿Saben, hermana? Yo tengo fe que Dios va a levantar de ustedes misioneras, que van a ir a hacer la obra de Dios a otras latitudes. A lo mejor se van a Kosovo, a lo mejor a eso no le gustó, ¿verdad? A lo mejor se van a Serbia. No, usted está, no, Estados Unidos, hermano. No, vamos a ir a donde hay necesidad de llevar la palabra de Dios. Denle un aplauso al Señor, pues. Gloria a Dios. Muy bien. Ahora bien, una cosa más. El segundo punto que el Señor me dio del mensaje, o la segunda lección, la saqué o vino por inspiración de estos textos. San Juan 10. Por favor, busque San Juan 10 y lea el verso 10 conmigo. ¿Qué dice ahí? El ladrón no viene sino para ¿qué? ¿Cómo es la cosa? No oigo, ¿cómo es la cosa? Viene para hurtar, matar y destruir. ¿Quién es el ladrón aquí? ¿Quién es el ladrón? El diablo. ¿Qué es lo que hace el diablo? Hurtar, matar y destruir. Busca Isaías, por favor, 14. Isaías 14. Dice la palabra de Dios en el verso 16: se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán diciendo: ¿es este aquel varón que hacía temblar? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa hacía temblar? ¿Y qué más hacía? Que trastornaba los reinos. Verso 17: que puso el mundo como que, como un desierto. ¿Qué hizo más? Que asoló, ¿qué cosa? Sus ciudades. Miren, hermanos, no sé si ustedes han visto, bueno, creo que se han visto. Si ustedes miran, mis amados hermanos, cómo están estas ciudades, mire, incendiadas, desoladas. Me está oyendo, quemadas. Mire esto, mire, ¿qué le muestra eso a usted? ¿Qué le muestra eso a usted? La huella de alguien que está allí llevando destrucción. El primer mensaje fue mensaje evangelístico.
En esta guerra hay un mensaje espiritual para nosotros también. No tenemos que entender que simplemente son los serbios. Hermanos, tenemos que entender que simplemente no son solamente los albano-kosovares. No solamente la OTAN la que está bombardeando. Detrás de eso hay un espíritu diabólico que se está moviendo. ¿Por qué? Porque el diablo quiere llevar destrucción y ruina a los hombres. Eso usted está bien convencida, no necesita que yo la convenza. El diablo es el que destruye al hombre. El diablo lo quiere destruir eternamente. Y entonces, oiga lo que pasa aquí también. Yo quiero que usted lea conmigo otra cita, por favor. En Mateo 5. No Mateo 5, no, Mateo 5. Mateo 5, verso 44 dice: pero yo os digo, ¿qué cosa? Peléense con sus enemigos. Así dijo Cristo. ¿Qué dijo Cristo? Amad a vuestros enemigos. ¿Qué más dice? Échenle bomba a los que mal les hacen. Así dice la palabra. ¿Qué dice, hermanos? Bendecid a quienes, a los que os maldicen. ¿Qué más? Háganles mal a los, ¿qué dice? Haced bien a los que aborrecen. ¿Y qué más dice? Y orad por los que os ultrajan y persiguen. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Denle un aplauso al Señor, pues. Lea conmigo Colosenses 3, por favor. ¿Qué dice en el verso 13? Soportándoos unos a otros. ¿Y qué más? Y perdonándoos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Unos a otros. Préstenme su atención, por favor, porque aquí va el segundo mensaje, el mensaje espiritual. Hermanos, yo comencé a estudiar ahora que les quiero confesar, ahora que está pasando esto, comencé a estudiar la historia de esta región. Y hermanos, encontré, buscando en la historia universal, del mundo de hoy, encontré, hermanos, que esta área donde hay conflicto ahora es una tierra de guerras. ¿Sabe qué encontré yo en la historia de esta región? Que esta región, desde que se fundó, ha estado en constantes guerras. Si usted va a la historia universal, va a encontrar que la historia de esta región es una larga historia de sangre. La historia de esta región se ha escrito con sangre, fíjese. Ahora, escuche esto, por favor. No hay causa sin efecto, ni efecto sin causa. ¿Qué es lo que ha causado estas guerras? ¿Por qué esta región desde su fundación comenzó peleándose? ¿Por qué comenzaron matándose unos a otros? ¿Por qué razón? Repito, no hay causa sin efecto, ni efecto sin causa. Si usted aparece con un, ay, gracias, hermana. Si usted aparece con un chinchón, le pregunto, hermana, ¿qué le pasó? A ver, hermano, me resultó así por así. Yo no le creo eso. Ese chinchón o ese chichón, como dicen algunos, es producto de una caída. Pues fíjese, hermano, que me caí o me pegó mi esposo o qué sé yo. Pero usted tiene una razón de ser. Entonces, fíjense ustedes, hermanos, permítanme, se me había caído mi prensa corbata. Fíjense ustedes, hermanos, que por aquí encontré algunas cositas que me veo en la pauta
para este asunto que les estoy compartiendo. Téngame un poquito de paciencia. Dice por aquí. Dice, ¿qué dice aquí, hermanos? Kosovo. ¿Qué dice ahí, hermano Chus? Kosovo, un conflicto ancestral. Dice aquí que Kosovo, lo que está pasando ahí es producto de un conflicto ancestral. Hermana, ¿quiere leerme usted la primera parte? Este párrafo, por favor, ¿qué dice ahí? Léaselo a las hermanas para que escuchen. Durante siglos, Kosovo ha sido un territorio disputado por serbios y albaneses. Ajá. Su realidad, un conflicto étnico y religioso. ¿Qué dice? ¿Un qué? Un conflicto étnico y religioso. Ajá. Que ahora cosecha el producto de batallas libradas en décadas pasadas. ¿Qué dice aquí? Que es un conflicto étnico y religioso. ¿Y yo que esta tierra era? ¿Una tierra de qué? De guerras. Desde su fundación ha estado siempre en guerras. Su historia es una larga historia de sangre. ¿Por qué? Porque dice aquí que el conflicto es un conflicto de etnias y de religión. Y eso me preocupa, hermanos, porque aquí en Guatemala también estamos ahorita, hermanos, en ese problemita, ¿verdad? El conflicto de etnias y religión. Eso me hace a mí, hermano, decir: Señor, ten misericordia de Guatemala y no permitas que aquí se vaya a producir una segunda Yugoslavia. Amén. Usted que está ahí dormido más allá que aquí, despierte. Estamos viviendo horas de grande importancia para la historia del mundo y de nuestra misma nación. No podemos permanecer impávidos. Algo hay que hacer en el nombre del Señor. ¿Y a su nombre? ¿Y a su nombre? ¿Y a su nombre? Denle un aplauso al Señor, pues. Ahora, si nos damos cuenta, se ha derramado tanta sangre en esta región, porque, hermanos, su historia es una historia alimentada por odio y deseo de venganza. Odio y deseo de venganza. Cuando yo leí los textos de Mateo y Colosenses, hermano, ¿de qué nos hablan Mateo y Colosenses que leímos hace un momento? Cuando el Señor dijo: amad a vuestros enemigos. ¿Qué quiso decirles usted con eso? Sopórtense unos a otros y perdónense unos a otros. ¿De qué está hablando la palabra allí, hermano? El hermano dice que está hablando de amor, pero ¿de qué está hablando en el fondo realmente cuando dice: amad a vuestros enemigos, orad, bendecid a los que hacen daño? ¿Qué dijo usted, hermano? De perdón. Exacto, está hablando de perdón. ¿Y de qué más? De reconciliación. ¿Por qué está pasando lo que está pasando allá en esa región? En la antigua provincia de Macedonia. ¿Por qué está pasando eso? Por la falta de perdón y de reconciliación. Hermanas y hermanos, si nosotros queremos vivir en paz, tenemos que perdonar. Es que, hermano, usted no sabe lo que esa hermana dientuda me hizo. Usted tiene que perdonarla. Amén, hermano. Hermano, es que usted no sabe lo que ese anteojudo me hizo. Tiene que haber reconciliación, porque si no, por ahí el diablo se aprovecha. Recuerde que él está a la expectativa buscando ocasiones ¿para qué cosa? Hurtar,
matar y destruir. ¿Por qué cree usted que Pablo dijo, no le den lugar al diablo? Porque si le damos lugar, él se mete y arruina todo. Pero vive Dios en esta mañana, que en el nombre de Jesús lo echamos fuera. Repitan pues conmigo, en el nombre de Jesús, diablo. No, hombre, ustedes digan fuera. En el nombre de Jesús, Satanás. Fuera. En el nombre de Jesús, Satanás. Fuera. En el nombre de Jesús, Satanás. Fuera. Porque tenemos poder para echarlo fuera. ¿Sí o no? Vive Dios esta mañana, que así es. Hermanos, esta es la lección espiritual. Por eso no se arregla con bombas. Por más bombas que les echen, esos van a seguir matándose. ¿Por qué? Porque el problema es un problema del corazón, es un problema espiritual. Cuando el hombre se reconcilia con Dios, cuando el hombre recibe el amor de Dios en su corazón, ¡oh, qué lindo es! Alabado sea el nombre del Señor. Perdonamos, amén, hermanos, y nos reconciliamos. ¡Vive Dios, que así es! Permítame darle algunas referencias históricas que nos muestran a nosotros que su historia es una historia de sangre, porque es una historia alimentada por el odio y la venganza. Usted ve en la historia de esta gente a serbios levantarse contra albaneses kosovares, y luego ve a albaneses kosovares levantarse contra serbios. Por eso sentí de Dios tomar como punto de partida Mateo 24, porque dice, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Es exactamente lo que está pasando allí. Etnia contra etnia. Albaneses kosovares contra serbios, serbios contra albaneses kosovares. Escuchen esto. En 1459, bajo el poder musulmán, los serbios se ven obligados a emigrar hacia otras partes. Entonces son reemplazados por albaneses musulmanes. 1459. Los serbios son sacados de allí y los albaneses musulmanes toman posesión de su tierra. 1912, Kosovo es liberado del poder musulmán al unirse otros estados de la región, volviendo Kosovo a manos serbias. Y óigame, cuando los serbios toman el poder, se inicia una época de terror. Se inicia una época de horror, una época de pánico, derramamientos de sangre, expulsiones y masacres se levantan contra los albaneses kosovares. ¿Por qué? Porque dicen esos, por culpa de esos nos sacaron, ahora que estamos en el poder, ahora nos las pagan. ¿Qué es eso? Venganza. Odio acumulado en el corazón. Hermano, no permita que el odio se le meta en su corazón. Hermanita, saque cualquier resentimiento que tenga. Amén. Vomítelo. Es más saludable para usted. ¿Se ha fijado usted que cuando una vez tiene un dolor de estómago, ay Dios, qué dolor, pero qué dolor? ¿Y qué pasa al fin? Usted echa todo. Y dice, ay, qué sabroso, se me quitó el dolor. Pues a lo mejor por eso usted enferma, hermana. Vomite su resentimiento, sáquelo. Porque mira esta historia lo que nos enseña a nosotros. Le voy a dar otra fecha histórica. En 1915, un año después de terminada la Primera Guerra Mundial, óigame, ahora los albaneses kosovares
se cobran la revancha y los serbios son sacados otra vez de Kosovo. ¿Se da cuenta que es una situación de tú me haces, yo te hago, me la debes, me la pagas? No hay perdón ni reconciliación. Es que usted no sabe, yo soy allá donde nace el sol, dice. Si usted ha nacido de nuevo, hermano, tiene que perdonar. Déjese ya de orgullitos de que usted es de donde nace el sol. Usted es de Cristo, el sol de justicia, el que disipa toda tiniebla. ¡Aleluya! Denle un aplauso al Señor, pues. Fuerte ese aplauso. Fuerte ese aplauso. Fuerte. Fuerte. Aleluya, aleluya, aleluya. 1993 se crea el Ejército de Liberación de Kosovo con el objetivo de luchar por la independencia de Kosovo por medio de la violencia. Amén, hermanos. Violencia. 1993. 1995. Después de años de guerra, matanzas y limpieza étnica en Bosnia, se firman los acuerdos de Dayton que sellaron la paz de la antigua República Yugoslava. Pero en Kosovo los problemas siguen. 1999, 24 de marzo, me parece, o 27. Aquí tengo para ser más exactos. Déjenme consultar la fecha exacta. Sí, 24 de marzo. Hermanos, se inician los bombardeos contra objetivos serbios en Yugoslavia. Una pregunta para ustedes. ¿Ven ustedes alguna razón espiritual en esto? ¿Sí o no? Hermanas, ¿ven ustedes alguna razón espiritual en esto? ¿Sí o no? Seguro que sí. ¿Quién es el que está llevando a la destrucción a estas gentes? ¿Quién es? El diablo. ¿Y de qué se está aprovechando? De la falta de perdón y de reconciliación entre esa gente. ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces nosotros como iglesia? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Atar las fuerzas del mal, amén, y pedir a Dios que use a los cristianos que están en ese lugar para predicarles el mensaje del perdón y de la reconciliación, amén. Y si usted se atreve, pues dígale: Señor, mándame a mí, que estoy listo para ir y predicarle a esa gente. ¿Está listo para ir y ser misionero allá? Ah, no, primero sea misionero aquí, porque si no es misionero aquí, ¿qué va a hacer allá en Kosovo? Va a salir corriendo cuando miren los bombazos que le caen por un lado y por otro. Denle un aplauso al Señor, pues. Finalizo. El último mensaje es escatológico. Es lo último. El último mensaje de esta guerra es de carácter escatológico. Acompáñanos a recordar al hombre que le creyó a Dios. De lunes a viernes, aquí en Yada Visión, lo que Dios quiere que veas.